Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos la bienvenida a este canal, Seguidores Bautistas. Y bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a estar viendo, lo titulé Amigos de la Nación Eterna. Y bueno, vamos a estar teniendo algunos videos acerca de Israel. Y hermanos, vamos a estar aprendiendo más acerca de la nación eterna que es Israel. Y como siempre vamos a empezar con el Salmo 122:6, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122:6. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar viendo en primera instancia ¿por qué al judío, hermanos? ¿Por qué al judío, verdad? ¿Por qué hay que llevarle el mensaje a estos judíos? Bueno, vamos a entonces formular la primera pregunta, que es ¿por qué al judío primeramente? Bueno, dice en Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, hermanos, ahí podemos ver acerca del poder de Dios, el protón, ¿verdad? Y bueno, también en Mateo 6:33 nos habla de esta palabra, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y bueno, nos dice todo este versículo, pero la palabra que nos está llamando la atención es que ahí también primeramente protón, o sea, la dinamita, lo primero, lo que se tiene que hacer prontamente es llevar el evangelio a toda criatura, hermanos. Y pues bueno, eso es algo que tenemos que hacer, y tanto a judío como a gentil se tiene que expresar, se les tiene que decir, se tiene que predicar la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, el judío no es más importante que el gentil, ni el gentil es más importante que el judío. Todos están bajo pecado, como lo podemos ver a través de Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Y en el versículo anterior nos habla que tanto a los judíos como los gentiles están bajo pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y quiere decir que todos es todos, hermanos. No es unos sí y otros no. No es los gentiles no y los judíos sí. O los judíos no y los gentiles sí. No, hermanos. Dice por cuanto todos pecaron. Y bueno, se va entendiendo que hay dos clases o dos tipos de persona en el mundo, ¿verdad? Esos dos tipos de persona es el judío y el gentil. El judío, hermano, se llama que es judío, y es un judío bíblico, es que su padre y su abuelo y su tatarabuelo son judíos, ¿verdad? No forzosamente, escuche bien, nacidos en Israel, sino que su descendencia sea de judíos. Puede vivir en México y nacer en México, pero es judío por padre, por su abuelo, por su tatarabuelo. Hoy en día la cuestión de ser judío, ¿verdad? Y que se le dé la validez que dice la gente, ¿verdad?, de los judíos, es a través de las mujeres, a través de su mamá, de su abuelo, de su abuela, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, bíblicamente es a través del varón. Entonces, quiere decir que un judío no es judío por nacer en Israel, sino puede nacer en cualquier parte del mundo, pero que sus familiares sean judíos. Ahora, tampoco un gentil, hermano, que es la otra identidad de este mundo, que es ser gentil, es aquella persona que no es judío. Todos aquellos que no somos judíos somos gentiles. Y no por nacer en Israel yo me convierto en judío. Yo me convertí, ¿verdad? O que yo digo, pues entonces yo ya soy judío porque yo nazco en lo que es, o nacería, perdón, en lo que sería Israel. Eso es mentira, hermanos. Uno que nace en Israel es como una persona que nace en Estados Unidos, que es un norteamericano.
Uno nace en México y eso que es holandés, entonces se vuelve mexicano. Tiene la doble nacionalidad. En este caso, ¿verdad? Un niño que nace en Israel se vuelve israelita, en el cual es del país, pero no es judío, porque si no viene de padres judíos, abuelos judíos, no es judío. ¿Me va entendiendo, hermano? Muchas veces nos equivocamos y pensamos que un judío es aquel que nace en Israel, y pues bueno, si un judío, ¿verdad?, de familia judía, nace en Holanda, en México, Estados Unidos, en Brasil, en cualquiera de otros países, quiere decir que no es judío, porque nada más judío es aquel que nace en Israel, y eso es mentira, hermanos. Ser judío es una identidad en la cual no proviene de un país, sino es dada a través de Dios, a través de Dios dio a Jacob, y después que se le cambia el nombre a Israel, y entonces toda su descendencia son de judíos, hermanos. Ahora, la cuestión de la palabra judío, hermano, es acerca de la tribu de Judá, pero se le conoció así por la cuestión después del año 70, acerca de los de Judea, y después de ahí se fueron nombrando los de Judá. Pero la cuestión es que son de las 12 tribus, hermanos. Entonces nosotros le referiremos a ellos como judíos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hermano, un judío es aquel que nace en una familia judía. Un gentil es aquel que no es judío, que no tiene familiares, que no es descendiente directo de un judío, es un gentil. Puede ser mexicano, puede ser israelita, porque yo puedo tener mi hijo en Israel, y no por eso es que yo ya soy judío, ni él es judío, sino somos gentiles, y él es un gentil israelita y mexicano. Nada más por eso, de las nacionalidades. Ahora bien, hermanos, hay tres pueblos. Ya vimos acerca de un judío y un gentil. Hay tres pueblos. El primero es los israelitas, los judíos. Segundo pueblo, los gentiles, todos aquellos que no son judíos. Y el tercer pueblo que le incumbe a usted y a mí es la iglesia local, la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que ha puesto en esta tierra, en la cual un judío y un gentil cuando han aprendido la palabra de Dios, han aceptado a Jesús como su Mesías o como su Salvador, dependiendo, ¿verdad? Porque el judío tiene que aceptar a Jesús como su Mesías, y el gentil tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, de los dos hace un pueblo que es la iglesia. Cuando un judío es salvo, se tiene que añadir a la iglesia. Cuando un gentil es salvo, se tiene que añadir a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hermano, si ya entendimos que hay tres pueblos, que es los judíos, los gentiles y la iglesia. Ahora, ¿por qué al judío primeramente? Bueno, vamos a ver unos puntos. El primero es, la Biblia dice al judío primeramente por sus trasfondos históricos. Acuérdense que ellos recibieron la palabra escrita, o sea, la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 3, como también Salmos 147, versículo 19. También por su trasfondo histórico, por la palabra. 2, porque Jesús dice, 1, porque se tuvo la palabra escrita. 2, porque es la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva que llegó al pueblo judío? Jesús. Juan 1:14. El Señor Jesucristo es judío. Tiene que aclararse, hermanos. 2, el Señor Jesucristo cuando resucitó fue en un cuerpo judío. Y 3, cuando regrese va a ser en un cuerpo judío. Acuérdese que es un cuerpo glorificado cuando Él resucitó. Entonces, hermano, entendemos que al judío, primeramente por su trasfondo histórico, primeramente la palabra escrita. 2, los judíos recibieron la palabra viva, que es Jesús. 3, porque a ellos les llegó el evangelio. Mateo 10:5. Los apóstoles eran judíos, y el Señor Jesús les encomendó llevar el evangelio. El apóstol Pablo llevaba el evangelio al judío primeramente. ¿De qué manera? Yendo a las ciudades y buscando las sinagogas a donde estuvieran los judíos para darles el evangelio de Cristo. Aquellos judíos y gentiles salvos, Pablo establecía iglesias locales. ¿Se da cuenta?
Entonces, por su trasfondo histórico, tres son la palabra escrita, la palabra viva que es Jesús y también la palabra que llegó a ellos a través de lo que es el Evangelio, la esparcen a todo el mundo. Y bueno, ¿por qué al judío primeramente? Bueno, la Biblia habla, dice que al judío primeramente porque están perdidos. Romanos 3:9. Y el judío es pecador igual que el gentil. Una nación, y escuche bien esto, un día la nación entera de Israel serán salvos, pero eso será en la segunda venida de Cristo. Ezequiel 36:39, Salmo 110, Romanos 11:26. En estos momentos todos estamos bajo pecado, por lo tanto estamos condenados. Jeremías 8:20 nos dice, y todavía no somos salvos. Israel vio a Dios de muchas maneras y aún así no son salvos. Quiero que entiendan bien esto, hermanos. Los gentiles estamos perdidos y eso se podría entender bien por el caos, todo lo que hemos hecho en este mundo. Pero también el judío está condenado por causa del pecado, no porque seamos buenos unos más que otros o porque seamos pecadores unos más que otros, sino porque somos pecadores todos por igual. Yo soy pecador, el judío es pecador, todos somos pecadores. Por lo tanto, el judío al morir va a ir a una condenación eterna. Por eso se necesita que se hable de su Mesías, para que ellos entiendan que su salvación, su Mesías, ya vino e entregó su vida por ellos y necesitan ellos aceptarlos en su corazón. Igual que el gentil tiene que aceptar a Jesús como su Salvador, como aquel que le rescató porque nosotros no éramos parte del pueblo, nosotros no teníamos salvación, nosotros íbamos a la condenación eterna. Pero Cristo murió también por nosotros y nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. Entonces el judío, hermano, todavía no es salvo. Y bueno, 3, la Biblia dice que somos nosotros, escuche bien esto, deudores a Israel. Yo soy deudor a Israel. Por eso oro por la paz de Jerusalén. Ahora usted diría, ¿por qué somos deudores a Israel? Bueno, Romanos 11:11 nos explica y también Juan 4:22. La salvación viene de los judíos, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Si viene la salvación de los judíos, ¿de quién se está refiriendo? De Jesucristo, que Jesucristo es un judío. También el sacrificio de Cristo para la salvación del hombre. Cristo puso su vida por la humanidad y nadie le quitó su vida. Escuche bien esto. A veces la gente piensa que los judíos mataron a Jesús. No, hermanos, el que mató a Jesús fue usted, fui yo, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras ofensas, por causa de ese pecado que nos condena. Por eso es que Él se sacrificó por nosotros, porque nosotros, siendo pecadores, entonces Él tuvo que venir y tuvo que rescatarnos, tuvo que sacrificarse por amor a nosotros. Entonces, hermanos, los judíos no mataron a Jesús. Ahora, hay alguien que puso los clavos en las manos de Jesús, como también en los pies, como también hicieron cargar la cruz, como también hizo el juicio y dijo, entonces ustedes decidan. Y una parte importante, hermanos, es la cuestión de que cuando estaba Pilatos y cuando le dice al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? No, pues que a Barrabás, ¿ok? Entonces les dice, ¿y qué hago con Jesús? Y entonces ellos dicen, crucifíquenle. Ahora la situación es esta, hermano. Vamos a entender dos partes. Primero, la locación donde estaba Pilatos. Esto es en la Torre Antonia. En los videos, ¿verdad? He estado mostrando y voy a mostrar acerca de la Torre Antonia. Estaba en Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén y al lado estaba lo que sería la Torre Antonia. Vamos bien. Esa torre o esa fortaleza Antonia era, tenían 4 torres y era para proteger y también para poder estar aplacando las rebeliones del pueblo. Tenía entrada tanto para lo que era el templo de Jerusalén
como también para la ciudad. Entonces estaban, la torre estaba estratégicamente colocada para que entonces pudieran ellos ir y si había una rebelión, poder sacar a esos soldados y entonces así aplacar esa rebelión. Cuando Pilatos está ahí y que está hablando con esta gente, los judíos, hermano, no todos, sino nada más los religiosos, son los que llegan y entran y están ahí, esa gente. Porque muchas veces uno piensa, y bueno, los que sanó, los que estaban ahí, los que vieron, los paralíticos que se levantaron, ellos también estaban gritando, crucifíquele. No, 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 espérense, hermanos. Los que estaban en la torre Antonia, la fortaleza Antonia, eran los religiosos judíos de aquel entonces. Ahora bien, Pilatos y esa es la segunda, Pilatos cuando agarra, y bueno, se ve muchas veces en las obras, en las películas, agarra un balde de agua, se lava las manos, agarra y la avienta. No quiere decir, hermano, que yo me lavo las manos, me limpio, yo no tengo nada que ver, yo me voy, allá hagan ustedes como quieran. No, hermanos. La cuestión de lavarse las manos, hermano, y dárselo, y se lo aventó al pueblo, es decir, miren, la situación es que yo no voy a decidir. En esta ocasión yo les doy la autoridad al pueblo, pero yo respaldo, yo acepto, yo confirmo que lo que ellos digan, yo lo apruebo. ¿Se da cuenta, hermanos, la diferencia? No es, ahí está, yo me voy, yo ya como Pilatos, yo me lavo las manos. O sea que yo no sé, no, es que la autoridad le estaba entregando al pueblo y que ellos decidieron crucificar a Jesucristo. Entonces Pilatos dijo, yo lo apruebo. Él tenía la capacidad de decir no, y aquí se va a hacer lo que yo quiera, porque yo soy Pilato, soy romano, y si no les gusta, entonces los voy a mandar a crucificar a ustedes, los líderes religiosos. Pero no fue así. Entonces, hermanos, quiere decir que les da la autoridad a el pueblo, que nada más son un grupo de gente que son los religiosos de aquel entonces, y ellos deciden crucificar a Jesús. Pero acuérdese, la fortaleza Antonia, la parte de abajo era el pretorio. En ese momento, en el pretorio donde estaba ese calabozo, esa cárcel, agarraron a Jesús, lo maltrataron y fueron los romanos. Entonces lo llevaron, ¿verdad?, con esa cruz y tenía que cargarla hacia lo que era el Gólgota, monte de la calavera. Y quienes los llevaron fueron romanos. También fueron 100 romanos, porque se nos dice que estaba un centurión, y por lo tanto ahí estaban esos romanos, esos 100 romanos custodiando a Jesús como si fuera un criminal. Cuando llegan al monte de la calavera, hermanos, que no es, permítanme, déjenme ver si está en la parte de arriba, creo que no se va a poder ver, o en otro video lo voy a poner bien para que se vea, hermanos. No se crucificaban arriba del monte, sino enfrente, para que cuando la gente viniera subiendo hacia el monte, vieran a los crucificados y atrás de ellos la calavera. No era en la parte de arriba, sino era enfrente de la calavera. Entonces, ¿quiénes fueron los que fue la mano ejecutora para la crucifixión de Jesús? Fueron los romanos. Hay algunas de las sectas o algunas de las religiones que dicen, los judíos mataron a Jesús. No. Fueron los romanos, y hay sectas que son romanas hoy en día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pensemos que son los judíos los que mataron a Jesús, porque no todos. Fueron los religiosos de aquel entonces, nada más. Pero Jesús, hermanos, nadie le quita su vida. Él la pone y tiene poder para volverla a tomar. Y bueno, hermanos, por último, la Biblia dice que el pueblo de Israel es el más vulnerable. Salmos 83, 1, del 3 al 4. Por eso es que nosotros tenemos que ir al judío primeramente. Es el más vulnerable. Si usted se da cuenta y puede ir a un mapa y buscar Israel, ¿dónde está Israel? ¿Qué tamaño del país es? Comparado con otros países, comparado hasta con su país. Es muy pequeño, hermanos.
Yo quiero que usted lo vaya y lo empiece a estudiar. Y pues bueno, hermanos, ¿por qué al judío primeramente? Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Un repaso. Al judío primeramente por su trasfondo histórico. 2, al judío primeramente porque ellos están perdidos, igual que los gentiles. 3, ¿por qué al judío primeramente? Porque nosotros somos deudores a ellos. Y ¿por qué al judío primeramente? Porque es el pueblo de Dios, es pueblo de Israel y es el más vulnerable, y tenemos que nosotros compartir, hablarle del evangelio a estos judíos. Si usted no sabe cómo compartirlo, y pues bueno, ahí en enseñanzas en el Antiguo Testamento que vamos a estarles compartiendo aquí en el canal de YouTube. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar dando buenas enseñanzas, así que por favor puedan suscribirse, también puedan darle like a este video y a los demás, como también puedan poner la campanita, denle clic ahí para que lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Pues bueno, estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, que pues bueno, hermanos, hay que seguir aprendiendo más de Cristo. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. Soy el pastor Leonardo Rivas, en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos las gracias. Que Dios les bendiga y que vamos a estarnos viendo en otro video. Así que nos vemos. Bye.